Estamos a punto de ir para Fuerteventura. Un destino turístico que ahora en invierno en Alemania está perfecto para ir, y aunque tal vez la voz está un poquito ronca porque me estoy enfermando un par de días, pero es mejor estar enfermo en la playa que estar enfermo en la oficina. Así que vamos a estar pasando el viaje a Fuerteventura y nuestra experiencia allá en este hotel que reservamos. Tenemos a la Dierquita, que también está buen viaje. muy emocionada para nuestro viaje, y en un momento ya estaremos viendo cuál es el que nos toca a nosotros. No sé si soy el único que le pasa, pero muchas veces cuando me toca en ventana y voy viendo justo la ala del avión como en este momento, y me pongo atento de, oye, no se vaya a romper algo o no vaya a empezar a salir fuego como en las películas. No sé, tal vez es un tema que yo tengo ahí con las películas de Destino Mortal, o estar al pendiente de que no falle nada con las alas. Pero ya llegando que vamos a Fuerteventura, creo que todo fine. Nuestras primeras impresiones de Fuerteventura, a donde justamente aquí venimos a recoger nuestro paquete, todo incluido. Tenemos que ir a esta sección a que nos va a recoger justamente el autobús. Vemos algunas cosas interesantes de adornos aquí en el aeropuerto, así que vamos para allá. Hasta el puro cambio de temperatura, hasta el puro cambio. Sí. Aquí está. Uy, puedo estar hasta con una playera de manga corta, cuando en Alemania tenía que tener una sudadera y además una chamarra, y aquí está. Uy, me tengo que aliviar de esta gripe. ¿Cómo ves, Dierquita? Así que vamos a buscar nuestra terminal y vamos a ver qué tanto hacemos para el hotel. Así que tuvimos un poco de retraso, pero yo espero que sea rápido de aquí hasta el hotel. Y estas son las primeras impresiones de llegar aquí a Fuerteventura. De estar aquí. 20 grados. 20 grados, ¿no? Tuvimos como que 4 horas y media. Mira, así para que veas el shuttle que nos va a llevar al hotel. Ay, no. ¿Qué? ¿Cansados? Bueno, no tan hambrientos, ¿verdad? Sí podemos sobrevivir hambrientos y tomados. Sí, okay. Pero tomar. Sí, hace falta. Sí. Ahora que finalmente ya llegamos al hotel, nos dieron la llave y vamos a ir directamente a comer. Vamos a ver cómo está nuestra habitación. Por ejemplo, vas entrando y tienes como que un pequeño lobby, ¿no? Ya tenemos aquí nuestras maletas y una pequeña sala con la televisión, sentarme ahí para hacer unos videitos. Luego tenemos este closet, ya aquí guardamos que la chamarra para guardar más cosas. Y de este lado, ahí la Dietka ya está revisando qué tal está el baño. Vamos a ver qué show, qué tal, qué pe. Entramos. Tenemos la regadera. Obviamente la foto y el videito, porque pues está con el frío. Hasta eso no, estaba medio con viento, pero que podría vivir. Así que esta es la habitación. Así que está bastante grande. Camas 2 juntas. Tenemos obviamente un espejo completo, un poco de decoración, y en teoría tenemos también una terraza. No sé si es terraza o... A ver. Sí, pero se accede del otro lado. Así que vamos a irnos aquí a la sala. Y aquí accedemos a la terracita. Tenemos aquí la terraza, que en nuestro caso da a la calle, y ahí hasta el fondo está ya la playa, la primera línea. Tenemos 2 sillas reclinables, nuestra sombrilla, y ahora sí, vamos a comer porque venimos sobre todo hambrientos, ni siquiera tan sucios, hasta todavía pasa, pero sí muy hambrientos. Así que vamos a ver qué tal está el buffet.
Y de aquí no les quiero contar más. A ver, si has ido a cualquiera de estos todo incluido, vas a ver que encuentras de todo: pastas, carnes, pescados, más curiosidades, en este caso mucha cocina española que se agradece, ensaladas, así que obviamente disfrutamos bastante de estar aquí, de que llegamos, que algunos postrecitos, y también tienen algunas actividades en la noche, pero bueno, ya no vamos a contar mucho y vamos a descansar por la noche, ya que mañana vamos a empezar a disfrutar del mar. No es eso. ¿Qué es esto de...? A ver, estamos en una justa zona de Costa Calma, se llama la playa, ¿no? Costa Calma. Y a ver, calma. Estábamos viendo la playa y nos llamamos a sorpresa de ¿qué es esto? A ver, sí, claro, tienes la arena, pero luego tienes como 5 metros de pura roca. Y no, para eso nada como las playas de México, obviamente. Pero bueno, venimos aquí a conocernos, a disfrutar. Obviamente tenemos para no estar siempre con las piedras, pero bueno, está bastante fuerte el oleaje, ¿eh? Sí, no es como para estar allá metiendo, nadarte, estar en la orilla, no, está lleno de rocas, vean esto. Entonces, incluso todo atrás de mí, toda la costa se ve igual, se ve lleno de rocas, la playa, así que bueno, sobre todo porque en la parte de atrás de mí, donde está, te rentan el camastro y también la sombrilla, así que pagas 5 euros por silla y 5 euros por sombrilla, lo que nos dijeron. Es que no lo sé, vamos a ver si estamos acá para disfrutar del sol, pero por lo mientras así se ve la playita. Buen día. Y el día de hoy, en vez de mostrarte todo lo que incluye el todo incluido, que además es bastante obvio, mira, te quiero mostrar algo que en lo personal no me encanta, pero es muy común de las casas alemanes y parece también que de los hoteles alemanes, es que todas las camas, por más que preguntamos, no tienen camas dobles, son puras camas individuales. Pero bueno, ya de aquí ahora nos vamos a ir a hacer un tour de bicicleta. Y ya aquí está la bicicleta preparada. Nos vamos a ir a rentar una bicicleta eléctrica, irnos todo el día. Y bueno, ya de aquí vamos a estar viendo la ruta y conocer más de Fuerteventura. Volcano que está literalmente al lado del hotel, a rentar algunas bicicletas. De hecho, creo que esta va a ser una de ellas, una de las, no sé si son eléctricas. Bueno, más bien esta, creo que sí, pero esta definitivamente la vamos a rentar. Así que vamos a ver qué show. Nuestra ruta dice que nos va a tomar alrededor de 3 horas en llegar. Y más o menos lo que vamos a hacer es lo siguiente: irnos de esta punta hasta acá y de regreso. Así que eso es lo que vamos a recorrer de Fuerteventura. Sube. Bajas en la otra tienda, tú coges esta, Ajá, que ok. es a tu medida, y ella coge La otra cosa un más poquito pequeña. Ok. Aquí el trato que nos dieron fue el siguiente. Nosotros ya teníamos pensado desde, incluso antes de llegar a la isla, que queríamos hacer más actividades, que queríamos probar más, conocer más de la isla, y nos agradó la idea de rentar una bicicleta. En este caso, de tener la bicicleta eléctrica, dijimos va a ser un poco más suave, más fácil el recorrido, y para este tramo fue bastante útil. Lo que sí, en nuestro caso, la bicicleta que estaba disponible no era como tal para mí, de mi tamaño, así que es importante decir que esta empresa tenía 2 sucursales, así que la idea fue ir todo el camino hasta a cierta playa, hasta la otra sucursal, digamos, pasar por ahí y ahí cambiar las bicicletas. Entonces, después de todo ese rollo, emprendimos camino y andar disfrutando de las vistas muy desérticas de esta isla. Ahora, cabe resaltar que ahora estamos acá por septiembre, octubre, y hace un calor espantoso, así que con bastante agua. Se va a hacer esto con bastante agua, con bastante bloqueador, pero es una gran experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes hasta ahora? ¿Está cansado? Cansada, no llevamos ni un cuarto todavía, pero las vistas son espectaculares. Como tenemos a unos cuantos kilómetros para allá del Sahara,
Me imagino que así se ha de ver toda la vista. Aquí estamos dándolo todo aquí en Fuerteventura. ¡A la bestia! Curioso porque en la bicicleta tiene hasta 5 velocidades. Nunca había manejado una de estas y no es como tan manual como las otras bicicletas, sino ahí son botones, vas ajustando, pero aquí aprovechamos que está de bajada y es como meterle clutch a fondo. Llegamos a Sonsola de Urquita, en autobús, continuamos. A ver, entonces, justamente al lado de nuestro hotel rentamos estas bicicletas eléctricas por todo el día. Y está genial porque tienes un camino de bicicletas que no hay pierde. Puedes ir un poco por la carretera, pero tienes esto de bicicletas y las vistas alrededor son espectaculares. Nos torcieron bastante porque de repente todo iba bien y pasamos por un puente, por un túnel que diga, y de repente la bicicleta dejó de funcionar, se apagó. Así que es como que lo necesitara completamente. O sea, de repente aquí le pongo para prender y sí, me muestra de que va a prender y de repente se apaga y ya no va. Entonces realmente dije, ok, no importa, no pasa nada, me lo puedo llevar como una bicicleta normal. Pero justamente por esa subida, no, estaba muy pesada. Así hicimos aquí una pequeña parada técnica y nada, hablamos, nos respondieron rápido, dijeron, ok, vamos a ir a... Ya, yo no quería que vinieran aquí a quitarme la bicicleta, nada más que me expliquen aquí cómo repararla o cómo prenderla, pero bueno, creo que nuestra bicicleta va a sufrir un pequeño retraso. Pero así la aventura de ahora con nuestra bicicleta eléctrica. La de la Dietka va todo bien, esa está todavía bien. Al principio estaba de que, ay, sí. Era mi segunda experiencia de mi partner. Tiene una bicicleta. Y se le rompe y se echa a perder. Así que la de su bicicleta todo bien, pero la mía sí ya. Vean estas vistas, por ejemplo, de esas dunas, la carretera, y detrás de esa montaña ya está el mar, está el océano, y aunque sea, está bonito. Pequeña actualización, y es que esta parte ya no la alcancé a grabar, pero amablemente después de algunos entre 15-20 minutos llegaron a el punto donde estábamos. Teníamos el teléfono, entonces estuvimos en contacto donde estaban, más o menos como que a qué altura. Llegaron con la camioneta y también con una bicicleta de reemplazo, porque les decía, es que no sé por qué se apaga, prende, y para el colmo, o sea, fue lo más frustrante ver que por alguna razón el cable estaba medio desenchufado y era lo que hacía que cortara la energía, ni siquiera se conectara bien. Pero bueno, la verdad que un gran servicio, pudimos continuar y podemos ya estar en una parte ya un poco más fresco. Y así estuvimos un rato más hasta que llegó otra crisis más. Dietka, ¿puedes repetir qué dijiste? Por favor. Почему? A ver, clic, que drückt. Sister Sofita, tu papá. Verschwende die Zeit. На по-русски. Давление было, у меня чуть голова не взорвалась. Pobrecita, sufre una crisis ahorita porque nos hace falta un poquito de agua, pero así estamos en nuestro tour de bicicletas. A pesar de que tuvimos un tema con la bicicleta eléctrica, continuar. Ahora ya nos faltan 10 minutos para llegar. Bueno, aquí vemos con la Dietkita. Ya no se sabe si es mexicano o la IA. A ver, afortunadamente el siguiente poblado no estaba bastante lejos y también pasamos a la otra tienda donde nos cambiaron la bicicleta solamente porque la que tenía era un poco más chica, la que debía tener, etcétera. Y llegamos, cambiamos la bicicleta sin problema y llegamos finalmente a algún supermercado donde compramos, bueno, ya finalmente agua. Lo que sí me sorprendió, a ver, ya se sabe que había muchos alemanes, que es una comunidad
de muchos alemanes aquí en el sur, pero hasta los precios y todo, o el nombre de los productos también estaba en alemán. Bueno, ya pasó y llegamos finalmente a estas playas de Jandía o de Gandía, creo que es Jandía, donde ya pudimos descansar, tomar una ducha y comer algo ya en forma. Después de tantas aventuras y que el camino con la bicicleta fue algo estresante, pero se logró resolver lo de la bicicleta. Llegamos a estas playas de Jandía, que sí puedo decir son las más bonitas que he visto. O en el camino se pueden ver bastantes playas en esta zona, pero sí que están bastante bonitas. Aquí la arena nada que ver a donde estamos, está bastante suave, bastante clara. La arena no se compara a las de México, a la de Cancún, muy parecida de hecho, pero los colores de la playa igual así turquesa, bastante bonitos. Lo que sí, no sé si no sabíamos o es como parte de la cultura local, pero vimos que en esta playa donde estamos, la de Jandía, es parte de playa nudista, porque no, de repente sí vimos uno que otro personaje, bueno, aplicado, pero bastante normal, bastante tranquilo en la playa nudista. No sé, no todo, es como un 10%, ¿no?, que lo hacen, pero sí vimos eso. Otra cuestión, ya está bastante refrescante el océano, bastante caluroso, pero va bien. Allá atrás están las bicicletas, allá las estacionamos, las amarramos y todo. Y sí, es una gran aventura venir con bicicleta y de regreso. Entonces, ¿por qué no tomarlo? No queríamos esta vez tomar el tema de un coche y luego la renta, sino queríamos algo más de aventura con la bicicleta. Y dijimos, bueno, probar una e-bike, así que ¿por qué no? Así que está bastante bien. 96 euros. Sí, 48 euros por bicicleta por día nos costó, todo el día hasta las 6. Así que bastante bueno. Estando aquí en la playa, incluso hasta el sur, como nos comentaron, seguimos viendo llenos de alemanes, hasta en supermercados. Cuando vienes y tienen alguna indicación, me sorprende que casi muchas veces lo ponen primero en alemán y luego en español, ya luego también en inglés. Pero yo no sabía, algo curioso que nos comentaron, que en esa zona sur de Fuerteventura es una comunidad alemana muy grande, y mucho se sabe cuando estás en Alemania que el 17º estado alemán es Mallorca, de tantos alemanes que están allá. Bueno, yo aquí diría que es el 18º estado, porque aquí hay bastantes, en serio. En cada hotel que hemos pasado, con la gente que vas escuchando, alemán. Dijimos, wow, venimos aquí justamente para, bueno, ok, disfrutar obviamente también del clima, pero no esperaba ver tanto alemán acá, tanta comunidad. Y dicen que incluso en el norte, poco ya pegado a Lanzarote, y hay más ingleses, hay más franceses, ¿no? Era más ingleses, más franceses. Pero en esta parte sur, donde también las playas están bastante lindas, son más alemanes acá. Regresamos ya a tomar nuestras bicicletas y nos quedan como 2 horas de camino de regreso. No, igual menos, pero a disfrutar el camino. Por alguna razón, y seguramente te ha pasado, que el camino de regreso se siente mucho más rápido, mucho más tranquilo y mucho más a gusto de estar recorriendo. Y aunque sí, ya estábamos directo hacia el hotel, ya no estábamos turisteando tanto, pero aún así ya estaba un poco más tarde, ya no estaba el sol frente a nosotros o justo arriba, así que el recorrido de regreso fue mucho más agradable. Esta fue nuestra experiencia con una bicicleta eléctrica y ya nos toca mañana un buggy. Buen día, ¿qué tal? Vamos a tomar un tour que, bueno, esto no venía incluido, es un tour aparte que se llama buggy, que son un par de horas allá con un vehículo que te llevan por el desierto, allá por algunas rutas, y aquí vamos a entrar. Comenzamos relativamente temprano, entre las 8 y 9 de la mañana que nos citaron, y como por alguna logística nuestro hotel estaba de los primeros, así que fue que tuvimos este espacio y ya fuimos a recoger a los demás integrantes del recorrido.
Una vez que recogimos a todos y que ya estuvimos en este punto con todos los buggies disponibles, ahora sí nos estuvimos designando quién iba a ser el guía, quién iba a estar con qué persona, dependiendo si también hablaban español, inglés o algún otro idioma. En este caso, nuestro guía fue completamente en español. Ahora llegamos a hacer la primera parada en un mirador después de nuestra primera ronda con los buggies. Y tenemos esta vista espectacular de Fuerteventura, de la costa. Esta costa se llama la Costa Calma. Y realmente es genial ver que todo el año está así, a alrededor de 20-25 grados. Incluso hay un poquito de viento el día de hoy, pero aún así está bastante a gusto. Y eso que estamos en noviembre, ya casi diciembre. Tiene todas estas vistas y de hecho más allá abajo se ve que hay otro grupo de buggies. Se ve, entonces vamos a estar pasando por la costa este y luego iremos a la costa oeste y sí, pasaremos por bastante tierra, así que también te recomiendan tener algo para protegerte. Puedes tener una camisa, una bufanda, un chal, algo, lo que sea para protegerte. Así que vamos para allá. Como podrás ver, su clima es mayormente desértico. Y aunque sí hay muchas actividades que se pueden hacer al aire libre, en este caso los buggies, pero la mayor parte del año va a estar así. Entonces te haces una idea de que si vienes en julio, en verano, pues el calor que va a estar haciendo. Y aquí, como lo acabo de decir, venimos más a final de año y sigue siendo un clima espectacular y para hacer ese tipo de actividades. Hacemos la siguiente parada en este mirador, pero ahora estamos aquí enfrente al océano y tenemos estas vistas que si tuviéramos el tiempo para estar allá surfeando, para estar unos días por acá, estaríamos aquí aprendiendo, pero aquí se ven bastante fuertes las olas. Y no olvídate de que vas a venir a surfear, aquí hay pura roca. Vean cómo se van formando allá. Sí, estarían geniales, pero hay bastantes rocas. No es como que el lugar ideal para surfear. Y ahora llegamos, hacemos otra parada por nuestro tour de buggies. Y estamos justamente en el lado oeste ahora de la isla de Fuerteventura. Vean esta playa genial que se ve con estas olas, pero también bastantes rocas. Olvídate de venir a surfear, venir aquí a nadar. Es bastante fuerte la marea y además hay bastante roca. Y de hecho ven la arena. Así que incluso la arena aquí es bastante negra. Pero bueno, así se ve el contraste de la otra parte de la isla de Fuerteventura. Muy completa donde estábamos el otro día en Jandía con las bicicletas. Aún así está genial, está bonito venir a ver esta otra parte de la isla. Algo curioso también de esta parte de Fuerteventura, donde se ve al fondo ahí las dunas, esa parte como desértica. Esa zona se grabó la película de Han Solo de Star Wars, así que todo lo que sale de arena, de tierra, fue grabado aquí en Fuerteventura, en esa parte de la isla. Y bueno, ahora continuamos nuestro recorrido, nuestro buggy tour. Ya en esta parte del recorrido, a la que le tocó manejar, decía que quiero manejar, vamos a que aproveche la licencia de manejo, esa que costó unos cuantos cientos de euros allá en Alemania, pero bueno, ya que
tenga que vivir la experiencia de andar manejando en estas calles todo empedrado. No crees que está así todo liso, ¿no? Ahora, si tú has manejado en México, en el Estado de México, es muy parecido. Es una experiencia que realmente me hace recordar a mi hermosísimo Ocotlán Izcalli. A California es algo muy parecido. Después de unos instantes yo pensé, bueno, qué buen bronceado, qué buen color se agarró ya después de algunos días. Pero después me di cuenta que no, que realmente es la suciedad. Mira nada más nuestras caras. Ahora entiendo por qué pedían como que para cubrirse la cara. Ve como todo se nos está llenando de polvo, de tierra, pero aún así la experiencia no nos las quita. La verdad que está bastante cool. Vamos todos como en tipo caravana y vamos a hacer otra parada técnica. Ahora ver un poco más de calma. En las mismas playas, la misma playa de Jandía, incluso al oeste tenemos otra playa donde aquí la arena no es negra como la habíamos visto en un pasado, sino tenemos ya justamente este color tan genial de la arena. Las olas aquí incluso están más fuertes y hay menos rocas. Aún así tenemos bandera roja para no estar nadando, para no estar mucho menos surfeando los que quieran surfear, pero las vistas son espectaculares de cómo van las olas. O sea, todo el tiempo del recorrido del buggy no fue estar manejando, conduciendo. Claro que hicimos varias paradas como en este, que tuvimos algunos 15, 20 minutos para conocer la playa, descansar un poco los pies, en sí, si queremos refrescarnos o hacer solamente una pausa. También hubo donde tomamos un poco de café y también un poco de snacks. Es aquí súper recomendado que tú traigas tus propias cosas, tu propio snack, incluso tu propia agua. Sí, pero aquí tienes como que algunas pausas. Este es el resultado de toda la tierra, la polvadera del buggy. Wow. No está fría. Vámonos de aquí a continuar nuestro tour. Así que, nuestro tour. Vamos a cubrirnos porque de por sí ya estoy bastante sucio. Pero que el tour va genialísimo. Así que esto es Paulo al volante, Paulo en un buggy. Y ahora vamos a ver qué más va. ¿Cuál ha sido la parada que más te gustó de quitar? La playa negra. La anterior. Sí. Ahí se supone que grabaron varias escenas de Han Solo en la película de Star Wars. Wow. Así que tenemos un motivo para ver la película de nuevo. Podemos saber. Y ahora que ya conociste más de Fuerteventura, ¿qué piensas? ¿Te gustaría tener aquí unas vacaciones en una casa? ¿O mejor en Portugal? ¿O mejor en Portugal, España? No puedes comprar Portugal y España porque la comida es un poco diferente. Sí, algo. Portugal es muy bien para octubre. Ajá. Y Fuerteventura es muy bien para Febrero. febrero. Sí. La verdad que por el clima aquí para venir en noviembre, diciembre, está genial. No hay ningún coche. Así que vámonos riendo. Ya a partir de aquí, como vas a ver, el camino ya fue mucho más sencillo, con asfalto, ya mucho más liso, y en realidad ya pasamos como que toda la polvadera y llegaremos al hotel a refrescarnos un poco, a bañarnos. Pero en sí es una gran experiencia que, aunque no te voy a mentir, sí creo que estaba como en unos 80-90 euros por persona cuando fuimos, pero la verdad que sí está un poco dentro de tu presupuesto, dentro de lo que puedes andar dándote. Es una gran experiencia. Y ahorita ya me quité todo esto, pero la cara estaba
estaba llena de tierra, de suciedad. Mira nada más, ya me lavé la cara. E incluso, con así como está esto de toda la tierra. Así que vamos primero que nada a comer porque ya hace bastante hambre. Y luego sí ya iremos a descansar un poco y luego hacer un poco de trabajo. Nos vemos allá. Ahora sí, ya cambiando, ya limpios de nuevo, vamos a tomar algunos tragos, vamos a ir a comer y miren a la Ditka cómo anda disfrutando, como si no hubiera manejado, como si no hubiera estado del otro lado de la isla en esta mañana. Y bueno, este tipo de vacaciones no es algo que se haga todo el tiempo, todos los años. O bueno, intentamos, aunque sea, darnos un experimento, unas vacaciones donde realmente no tengamos que hacer nada. En este caso dijimos, bueno, una isla nueva, Fuerteventura, porque no, otros años hemos estado afuera de Europa. Sin embargo, este año nos quedamos dentro de ahí por unas cuestiones de visado, pero creo que lo que alcanzamos a conocer de Fuerteventura nos ha encantado. Claro, es otro clima, que aunque sí hay playa y arena y todo esto, pero no es un clima, también tiene un clima muy desértico. Claro, tenemos al lado el Sahara, Marruecos. Aún así, si vienes a hacer esto, tómate unos días para tomar unas actividades fuera, está bien. Y nada, si es nuevo por el canal, te invito a que le des suscribirte, a que compartas y también veas el otro canal donde ahí tengo un poco más de otros temas ya un poco más profesionales, de arquitectura, con cuestión de BIM y cómo trabajar en el extranjero, en este caso en Alemania. Así que mi nombre es Pablo Rivas para el canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.